I viatgem fins a Chiang Mai, la capital del nord de Tailàndia, on viu un castellonenc des de fa mesos i continua allà, tot i la Covid-19. Meitat de Castelló i meitat de Benicàssim. Diego, presenta tu mateix, company. Soy Diego Bermejo, soy periodista freelance y me ha pillado el confinamiento en Chiang Mai, al norte de Tailandia, lo que llaman la capital del norte. Y aquí llevo ya pues más o menos casi desde agosto, aunque he ido viajando un poco por la zona y me he ido moviendo por los países de alrededor, pero bueno, ahora de seguido llevo pues casi 4 meses seguidos aquí y aquí estoy. Diego, vius en un país molt singular del sud-est asiàtic, un país on no sé com deu estar funcionant tot això de la informació al voltant dels contagis i els morts. Com és i com ho vius? Pues mira, al principio un poco negacionista, te diría. A pesar de que es uno de los países que más turismo chino reciben de todo el mundo, al principio, sobre todo cuando empezó a saltar la información del coronavirus en Wuhan, aquí parecía como que no iba con nosotros, como que no iba a pasar nada. Luego pasa Alta Europa y parece también que se desploma un poco el foco y siguen también un poco negando todo, siguen sin tomar ninguna medida. Tienen muchísimo miedo porque Tailandia es un país que principalmente vive del turismo, pues tienen muchísimo miedo con tomar decisiones o empezar a dar cifras o datos porque piensan que eso pues puede producir un daño a la economía enorme y básicamente no toman ninguna decisión, no se empieza a hablar claramente de datos hasta prácticamente pues diría que unos 20 días más o menos, que es cuando dicen que hay como unos primeros casos que se han dado de turistas chinos y que empiezan a aparecer por varios sitios en los que casualmente siempre también hablando un poco de que ha sido como turistas chinos los que lo han traído y en los sitios en los que han estado, como por ejemplo hubo un recinto, no sé si era de boxeo o de Muay Thai, no lo sé, que a partir de ahí en Bangkok empiezan a aparecer muchos datos de infecciones, principalmente en Bangkok, que es la zona que más datos hay, pero aún así la impresión que tenemos aquí es que hay muy poca información con la gente tailandesa que también hablo y que la información está muy filtrada para no asustar básicamente al turismo, para no impedir como que se hable de Tailandia como uno de los países que tiene muchas infecciones y la impresión que da es que se está tapando muchísima. Por ejemplo, cuesta mucho de creer que apenas haya 2.000 y poco infectados y 30 muertes. Casi todo el mundo con la que yo hablo, tailandeses de aquí, dicen que probablemente estemos hablando de que las cifras sean muchísimo más altas, más parecidas a las que podemos encontrar en algunos países de Europa que no con las que están ofreciendo. Aquí hay muchísima opacidad informativa. Tailandia no pasa por ser un país ni muy transparente, ni muy democrático, ni donde haya muchas libertades de información tampoco, y donde lo que básicamente quieren ofrecer tanto a los tailandeses como a la gente de fuera es esa información de que lo estamos más o menos conteniendo, hay pocos casos, a pesar de que se nota en la calle y por ejemplo, pues eso es una cosa que hablé con una compañera tailandesa, que es mi profesora de tailandés aquí, que ya tiene una amiga que es enfermera. Y claro, por ejemplo, yo hace, no sé, unos 10 días más o menos que estaba hablando de este tema con ella porque escuchan hablar de España y de los muchos casos que hay en España y yo le comentaba cómo podía ser que solo hubiera 30 casos en Chiang Mai y, por ejemplo, me decía que es una amiga suya que está trabajando de enfermera, que 30 casos básicamente a lo mejor era lo que ella estaba viendo que entraba casi cada día en el hospital como de casos de infecciones. Sin embargo, a nosotros solo nos cuentan que hay 30 en total. Lo cual pues va un poco en esa línea de lo que te digo, ¿no? De la opacidad informativa y de no querer generar pánico a través de pues básicamente de ocultar las cifras reales y de ir diciendo pues que hay menos infectados de los que hay y que hay menos muertes de las que hay. Ya te digo, los datos oficiales ahora mismo andan por 2.000 y poco infecciones y unas 30 o 40 muertes más o menos, que pues cuesta de creer, la verdad. El turisme que preocupa per diferents raons, per l'economia, però també hem de dir que Tailàndia és una destinació molt habitual per als xinesos. És a dir, que suposa que també preocupa per la possible arribada de contagis, no ho sé. Pues sí, es uno de los temas que más preocupan aquí, ¿no? Que China
sea el país en el que esto se ha generado todo y que lleva el estigma, el turista chino, preocupa muchísimo porque, pues sí, como bien comentas, te podría decir más o menos que seguramente el 60% del turismo que se puede apreciar aquí es turismo chino, por lo menos en lo que te digo de la zona de Chiang Mai del norte. Les encanta Tailandia, les parece un país barato y que hay muchas cosas para ver y para ellos pues claro, que los turistas chinos hayan dejado de venir les preocupa muchísimo y sin duda alguna lo que puedo hablar con la gente tailandesa de aquí es que están deseosos de que la situación empiece a remitir y de que conozcamos también un poco de información un poco más realista para que se empiecen a tomar medidas de verdad, que eso es una cosa que se echan de menos aquí, medidas un poco más serias como las que están tomando en España y otros países y que realmente pues se logre paralizar un poco pues, el avance, ¿no? Porque aquí, pues bueno, aunque las cifras que, como te digo, nos van contando son bajas, aunque creemos que son mucho más altas, hay miedo de que realmente por la falta de decisiones que se están tomando y digamos que la curva, aunque crezca muy poquito a poco, no deje nunca de crecer, básicamente por eso, por falta de medidas y de copiar un poco los países que sí que están logrando mantener un poco a raya el tema de las infecciones. Si ara passegem amb tu per Tailàndia, com ha canviat en els últims 15 o 20 dies? Pues la fotografía en las calles es que es una ciudad que está repleta de turistas, como de momento es la capital del norte, aquí viene muchísima gente a hacer muchísimo turismo de selva, de trekkings, de ver animales, mucho turismo verde, hay muchísimo turismo. Cuando vas por la zona vieja de la ciudad, pues está llenísima de turistas. Te diría que prácticamente más de la mitad de la gente que ves en la zona antigua de la ciudad son turistas y ahora pues aparte de que está todo cerrado, menos bancos, farmacias, hospitales y supermercados, pues no hay prácticamente nadie en las calles, es una ciudad fantasma, en eso sí que se parece mucho a lo que puedes encontrar en España ahora mismo y ves muy poca gente local. Sí que es verdad que aquí, pues como te estaba comentando, con la falta de restricciones, pues por ejemplo hay muchos locales que no deberían poder abrir, como por ejemplo son los de la típica comida callejera, que es muy importante en Tailandia, ya que hay muchísima gente que aquí pues ni siquiera tiene cocina en casa, pues que siguen bajando con sus camping gas y con sus carritos a vender comida por la calle y esa gente pues en algunas calles los puedes encontrar básicamente para dar servicio a aquellos que no tienen cocina en su casa y por lo demás pues es una estampa de ciudad pues completamente muerta. Cuesta muchísimo en creer que hace 15, 20 días estaba esto repleto de turistas y había muchísima vida nocturna, de muchos mercadillos, porque también es una ciudad en la que hay muchísimo mercadillo. Todos los viernes y todos los sábados prácticamente pues durante más de mediodía se cierra casi todo el centro para montar mercadillos, todo eso pues está también paralizado, lo han cerrado por completo y ahora mismo pues aparte de la gente que sale a ir al supermercado o a la farmacia o lo que sea, pues hay muy poca gente en la calle y encima además se junta que precisamente en toda Tailandia y en Chiang Mai en concreto pues no abunda especialmente la luz, la iluminación nocturna de las ciudades, con lo cual la estampa es un poco más extraña aún, ¿no? Más oscura, un poco más triste si cabe. Ja n'has fet una menció així de passada, però necessite que ens ho expliques bé, perquè molts dels teus veïns no tenen cuina, sobretot per la cultura de l'street food, del menjar al carrer, tot el dia, que tot el món desdejuna, esmorza o sopa al carrer on hi ha oferta 24 hores. Explica'ns-ho com és això de menjar en el dia a dia allà. Pues mira, lo primero es que a pesar de que tengo una casa que es bastante más grande que la media, por suerte aquí, pues no tenía cocina como tal. Hemos tenido que incorporar como una pequeña vitrocerámica con dos fueguecitos pequeños y habitualmente pues sí que cocinamos en casa. Por suerte eso lo compramos nada más empezamos a vivir aquí porque sí que nos gusta pues un poco cocinar también y salirte un poco de lo que es la comida tailandesa o la comida asiática, hacerte un poco la comida de casa, pero ni siquiera donde vivo, que es un condo pues bueno que es bastante nuevo, con instalaciones nuevas, pues ni siquiera las construcciones más recientes, muchas de ellas tienen siquiera cocina incorporada. Es que básicamente aquí es cultural, ¿no? Si ya decimos que en España es cultural lo de salir a la calle a tomarte una cerveza, un café con los amigos y comer por ahí unas tapas o lo que sea, aquí directamente es que digamos que es básicamente la única opción. Aquí cuesta encontrar gente que cuando no hay ningún problema como los que estamos viviendo ahora, no salga a diario a hacer las 5 comidas en la calle y además acompañados con gente de su entorno, ya sean compañeros de trabajo, con familiares, con amigos. Es increíble el amor por la comida y concretamente por la comida callejera que hay en Tailandia, que
yo creo que es junto a México, pero probablemente incluso por encima en número de puestos callejeros de como el gran templo de la comida callejera del mundo, ¿no? Y aquí realmente hay verdaderos artistas en la calle cocinando, hasta el punto de que, bueno, hay algún reportaje que se puede ver en Netflix de que hay pues cocineros que han conseguido estrellas Michelin cocinando en la calle. Es increíble el talento que hay, que aquí es cultural. Aquí prácticamente cualquier persona que baja con un camping gas y con un wok te cocina unos platos que alucinas, la verdad. Es increíble, ¿no? Y eso pues hace que también la gente, además, mucha de la cocina callejera, o casi toda la cocina callejera que puedes encontrar por ahí, pues los precios son muy populares precisamente por eso, ¿no? Porque como se sabe que la inmensa mayoría no tiene cocina en casa, adaptan los precios para que precisamente hasta las clases más populares y las gentes menos pudientes pues puedan salir a hacer esas 5 comidas fuera de casa. Aquí puedes comer pues un buen plato de arroz con pollo, una ensalada, pues no sé, una Coca-Cola y un té, pues a lo mejor por 1,50 €, 2 € quizás lo puedes conseguir. Todo eso genera, ¿no?, que haya muchísimo movimiento y que casi todo el mundo, incluso nosotros, a pesar de que tenemos aquí la cocinita para cuando nos da la morriña, cuando queremos comer quizá algo más sano, como una ensaladita o cosas así un poco más básicas y más tranquilas, menos picantes, que aquí es casi todo muy picante, pues nosotros también nos hemos acostumbrado porque realmente es más económico comer en la calle que ir a un supermercado y hacer la cesta de la compra y hacer una comida. Si hacemos los cálculos, que a veces los hemos hecho, nos damos cuenta de que no hubiéramos ahorrado dinero si hubiéramos comido en la calle respecto a si hubiéramos comido en casa, vamos, justo al revés de lo que pasa en Espanya. I finalment, tenint en compte la situació de contagis i morts a Castelló, però també allà et pregunte, com està allà el sistema sanitari? Qui està més preocupat, la teua família per tu o a la inversa? Yo tengo la sensación, sinceramente, de que creo que están más preocupados en mi casa por mí y yo estoy más preocupado por ellos que no yo por mí, sinceramente. A pesar de que aquí el sistema sanitario, pues bueno, en general, si hablamos en general, el sistema sanitario pues deja mucho que desear. Por ejemplo, pues lo poquito que me he podido informar, pues aquí pues, el tema de los respiradores pues también es una cosa que faltan muchísimos. Ahora, por ejemplo, también leía esta mañana, por ejemplo, que están buscando enfermeros y enfermeras porque no dan abasto con todo el trabajo que tienen que hacer ahora mismo. Sí que hay muchos fallos, pero también es verdad que, por ejemplo, al hospital al que yo suelo ir para cuando tengo cualquier cosita o tengo que hacer una visita rutinaria o cualquier cosa, que es un hospital privado, que se puede decir que casi ningún tailandés se lo podría pagar si tuviera que ir y pagarlo de su chequera, pues se nota que es un hospital muy bueno, que es solo apto para turistas o para expatriados y que realmente pues está preparado, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera allí hoy mismo con síntomas, pues yo sí que sé, por ejemplo, que al hospital que yo suelo ir, pues me harían el test de inmediato, porque están haciendo el test, eso sí que me he informado. En mi caso concreto, pues con el seguro me lo harían también de forma gratuita, con lo cual por ahí pues es lo que yo trato de tranquilizarme y tranquilizar a mi familia, ¿no? Yo al hospital al que yo suelo ir, pues me harían el test de inmediato y además cuenta con muy buenas condiciones porque, como te comento, pues es un hospital privado muy preparado, ¿no? Se nota que hay capital extranjero también, pues bueno, básicamente todo el mundo habla en inglés o en varios idiomas dentro del hospital y al estar muy equipado y yo conocer un poco las instalaciones y cómo son, pues por ahí estoy un poco más tranquilo. Luego también pues el hecho de que soy joven, deportista y trato de tomar todas las medidas que recomiendan tanto en España como aquí, pues yo creo que si me llegara a infectar, pues bueno, no sé si lo pasaría asintomático o lo pasaría mejor o peor en casa con fiebre o tal, pero bueno, yo creo que lo pasaría, ¿no? Al final, yo creo que con lo que pasa con la gente joven es que somos bombas andantes, no para la gente mayor, ¿no? Que a lo mejor lo estás pasando asintomático, pero a mí lo que me da miedo es cruzarme con una persona mayor y poder pasarle la enfermedad a una persona o a gente con grupo de riesgo. Me da más miedo eso que realmente como pasarla yo, porque bueno, ya te digo, aparte de que trato de tomar todas las medidas del mundo, pues el hecho de ser joven y tratar de cuidarme y pasarme también pues el día en casa y hacer cuarentena casi como si estuviera en España, pues yo creo que no me acaba de preocupar tanto. Y bueno, por ahí también trato de tranquilizar a mi familia y me preocupa más la situación de ellos ahora mismo, aunque por suerte están todos bien, todos los que están en Castellón están bien, pero sí, yo creo que me estoy preocupando más por ellos que por mí.